o lo que nos puede revelar como una nueva enseñanza que también puede y tiene el potencial y la capacidad de cambiar una área, algo en nuestro corazón. Así es que vamos a continuar en el versículo 1 del capítulo 3, que dice: y habiendo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Aquí comienza en el capítulo 3 introduciendo un personaje, un maestro de la ley, un fariseo, un principal de los judíos, para dar introducción a lo que sería uno de los grandes temas de todos los tiempos. Un gran tema que en este caso lo titulé Nacer de nuevo, porque en realidad cualquier dogma, cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier principio cristiano, cualquier cosa que nosotros quieramos aprender de las Escrituras, serán irrelevantes si nosotros no entendemos este tema. Porque ciertamente las Escrituras dan advertencias fuertes, como diciendo que habrá una porción dentro de la iglesia que no ha entendido este tema. Así como en los tiempos de Jesús, todos los que conocían la palabra de Dios tenían por sentado que ya tenían un rincón en el cielo, tenían por sentado que ya ellos iban a ir al cielo, que eran herederos de la gracia de Dios, que eran hijos de Dios. Mas Cristo viene tajantemente y a muchos de ellos les llamó hijos del diablo, a otros les llamó cabríos, a otros los llamó cizaña, a otros los llamó tumbas blanqueadas, a otros los llamó que los verdaderos judíos no eran descendientes de carne ni de sangre de Abraham, sino aquellos que eran verdaderamente circuncidados de corazón. Jesucristo fue tajante en esa parte, y para nosotros ahora vamos a dar una aplicación similar, porque ninguna otra enseñanza de las Escrituras aplica ni nos bendice si no entendemos este tema. El tema del nacimiento espiritual es tan crucial que no hay Espíritu Santo, que no hay Salvador, que no hay promesas, que no hay bendiciones, que no hay sanidad, que no hay eternidad si no hemos nacido de nuevo. Y aquí viene este Nicodemo, que fue un fariseo principal, o sea, un miembro del concilio del Sanedrín judío. Quiere decir que era la máxima autoridad, tanto religiosa e incluso tenía influencia política. Aquel Nicodemo que viene de noche como un ladrón, que viene buscando de una o de otra forma, aquel que ya empezaba a hacer grandes proezas, milagros, aquel que vino a hacer un cambio radical en la religiosidad en aquellos días. La obligación y responsabilidad de este principal de la ley, como maestro y líder de aquella nación, era investigar quién era este Jesús, era investigar y indagar por qué decía cosas que él no entendía. Entonces ahora vemos que se desarrolla en un contexto muy peculiar. En el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Muchos expertos creen que Nicodemos vino como un cobarde de noche porque no quería que la gente se enterara, que sus amigos, colegas supieran que él venía a Jesús, porque Jesús estaba como un enemigo para todos los líderes judíos de ese tiempo. Pero no debemos de tomar por sentado lo que algunos opinan, porque
aún en medio de esto, Nicodemo tenía en su alma una gran interrogante y deseaba encontrar algo que él no entendía, como para llenar el vacío de su corazón. Y es que muchas de las veces la rutina religiosa o espiritual te puede llevar a estar como cauterizado por muchos años, como crear un sistema religioso donde solamente te mueves por la tradición y por semanas, por meses, por años, quizás décadas, se vive la misma religiosidad. Así como muchos de nosotros quizás en algún momento nos empezamos a cuestionar por qué tenemos que rezar peticiones repetitivas, por qué tenemos que hacer ciertas cosas, ciertos ritos que no tienen sentido, por qué tenemos que venerar ciertos personajes que ni siquiera conocemos. De una o de otra forma, Nicodemo abrió camino para una interrogante espiritual que lo llevó a las horas de la noche. Aunque las horas de la noche también puede ser un contexto donde hay tranquilidad, un contexto donde hay un poco más de formalidad, donde la noche nocturna nos enseña que podemos tener una charla más amena en lugar de estar buscando aquel personaje que cientos de personas iban sobre él. Las horas de la noche también le daba la oportunidad de tener una charla más privada, quizás en búsqueda de la verdad, investigar quién era este Cristo, cuáles eran sus enseñanzas. De una o de otra forma, Nicodemo tuvo ese interés y sobre todo el valor de acercarse a Cristo. Entonces, en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que uno no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a entrar y empezar a indagar este fenómeno espiritual, porque ya cuando Nicodemo se acerca a Jesús, él comienza a hablar, él comienza a expresar verbalmente, a articular sus ideas, sus sentimientos. Pero mientras aún estaba hablando Nicodemo, Jesucristo lo interrumpe y comienza directamente a sacar lo que estaba en el fondo de su alma. Sabemos en los siguientes capítulos que en el mismo Evangelio de Juan, este autor dice que no era necesario que nadie le dijera las cosas del hombre, porque él conocía o conoce lo que hay en el corazón de los hombres. No era necesario que Nicodemo estuviera explicándole con lujo de detalle, porque Cristo sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Muchas de las veces, como cuando nosotros queremos expresar lo que hay en el corazón y ni siquiera nos entendemos. Sabemos que hay emociones contradictorias, sabemos que hay emociones ahí, pero a veces no sabemos lo que queremos. Y una cosa es articular palabras, pero otra cosa es lo que verdaderamente hay, una necesidad en el fondo del corazón. Y Cristo estaba yendo directo a la necesidad de Nicodemo, porque de una o de otra forma, Nicodemo tenía un hambre de saber qué necesito para ir al cielo. Ese era el fondo de la necesidad espiritual que este gran maestro de la ley tenía. Cuando entonces Nicodemo escucha y no podía como procesar esta enseñanza, porque un gran
un gran dilema, porque una gran enseñanza, un gran misterio estaba siendo revelado, que por primera vez él estaba escuchando de un maestro que había aparecido de la nada. Él quería explicar lo que había en su corazón, pero no sabía. Y Cristo va directamente al grano, va directamente al punto, porque Cristo sabía lo que había en el fondo de su corazón. Ahora, Él menciona, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del Espíritu de Dios, porque el hombre en su estado natural carece de una naturaleza espiritual. El hombre, o sea, toda persona nacida de mujer, es carnal. Toda persona nacida de la humanidad es solo carne. Y la carne solo puede generar carne. Es imposible que en ella surja la vida espiritual. Solo puede producir lo que es terrenal, lo que es temporal, lo que es corruptible. Y si nosotros queremos buscar ese reino espiritual, entonces es necesario ir más allá de lo natural. Porque el ser humano, siendo natural, por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, del 4 al 6. Nosotros entonces también estamos ajenos a la vida eterna que Dios promete. Necesitamos una vida espiritual, necesitamos una vida eterna. Estamos regidos por las leyes naturales y nos resulta misterioso e imposible de entender las cosas celestiales. Cuando Cristo dice que es necesario nacer de nuevo, aquí viene también algo contrastado, algo revelado por primera vez. Porque en cierta manera Cristo está diciendo, es necesario nacer por segunda vez. Pero más que eso, nacer por segunda vez, ahora Cristo está también, como dice en el griego, anoten, que significa nacer de lo alto. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Por eso en alguna otra ocasión escuchan decir a Cristo, miremos las cosas de arriba, no las de abajo. Miremos las cosas de arriba, no las de abajo. Todos los seres humanos hemos experimentado, por lo tanto, un nacimiento natural, pero no todos los seres humanos experimentarán un nacimiento espiritual. Y esa es la tarea, ese es el reto, la invitación, la exhortación para toda la iglesia de Cristo. Que todos los que crucemos las puertas de los atrios, todos los que estemos en el santuario, en el lugar santo, podamos experimentar un nacimiento espiritual. Porque sin este nacimiento espiritual, todo lo demás es en vano, es irrelevante, es redundante, no aplica. Podamos estar pensando que hemos vivido o que somos parte de, mientras que es claro lo que dice Cristo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Amén. Este término nacer de lo alto, nacer de arriba, es lo que ahora implica a Cristo hacia toda su iglesia. El nacimiento de arriba es una obra con dos facetas. Es una obra con dos facetas. ¿Por qué? Porque primero viene la purificación y la obediencia, porque dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu de Dios. Es necesario ser purificados, ser limpiados, ser transformados, ser regenerados. Y la segunda parte, donde es
del Espíritu, es aquel que vivifica, aquel que trae nueva vida a nuestro ser. En el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí viene la gran interrogante de un señor que, por el contexto y la pregunta, presumiblemente ya era una persona avanzada en edad. Una persona, no sé, de 60, 65 años, una persona que se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento, una persona que era maestro, distinguido, parte del concilio judaico. Analicemos esta característica de este hombre. En primer lugar, había ya vivido toda una vida. ¿Cómo somos nosotros? Entre más años tengamos, lo primero que vamos a decir: ya lo viví, ya lo sé. Vemos a los demás y pensamos en nuestro corazón: ¿qué me puede enseñar? Yo nací mucho antes que tú, que él, que aquel, que aquella. La edad viene a traer la alusión que ya lo hemos entendido en la vida, todo, en muchas personas. Pero no solamente eso, a eso se le agregaba que era un fariseo, alguien dotado intelectualmente, alguien con una mente fotográfica, alguien inteligente, súper inteligente. No estoy hablando de las personas que sacan As, estoy hablando de las personas que con un vistazo se puede memorizar libros enteros. Los fariseos eran personas súper dotadas en su intelectualismo, pero también a eso se le agregaba toda una vida metido en la religión, toda una vida leyendo una y otra vez la palabra de Dios. Entonces tenemos edad, tenemos inteligencia, conocimiento y señoría en una religión. Los mismos aspectos que vienen a traer calamidad a la iglesia, porque creemos que porque tenemos ya muchos años sobre la faz de la tierra, entendemos cosas que los demás no entienden. Porque tenemos conocimiento que otros no tienen, sabemos más que los demás, por lo tanto entendemos las cosas de Dios. Tenemos muchos años en la iglesia, entonces pensamos: ¿qué me pueden enseñar de nuevo? ¿Cuántos obstáculos tenía Nicodemo a esa edad avanzada en todos estos aspectos? ¿Qué le podía enseñar Jesús? Por eso ahora viene la pregunta: ¿cómo puedo nacer siendo ya viejo por segunda vez? Porque él cometió el error que muchos de nosotros cometemos. Queremos entender la palabra de Dios con nuestra mente. Y en realidad es que ninguno de nosotros somos tontos. Entendemos. Pero las cosas de Dios, la gracia de Dios, no se entiende con el intelectualismo, no se entiende con la inteligencia. Las cosas de Dios se entienden con el corazón. Por eso, para un maestro de la ley que conocía de pasta a pasta la palabra de Dios, pero no podía entender el concepto de nacer del Espíritu de Dios, no podía entender el concepto de nacer de lo alto, no podía entender el concepto de nacer por segunda vez. Esto es algo que para ahora nosotros podemos entenderlo gracias a la explicación de los autores de los evangelios, de las cartas paulinas, de las cartas generales, o sea, del Nuevo Testamento. Lo que fue misterio sin resolver en muchos de aquellos días, ahora para nosotros ha sido revelado. No hay excusa para no entenderlo, pero aún así hay personas que en su soberbia les pasa como a Nicodemo. Y mientras una persona quiera entender equivocadamente las cosas de Dios, no podrá discernirlas. Esta edad avanzada y conocimiento de Nicodemo
le obstaculizaba entender un misterio de Dios. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo no es una mera reforma, no es una corrección, no es un cambio moral, no es una alteración exterior de la vida. Es un profundo cambio del corazón, de la voluntad, del carácter. Es una resurrección espiritual, una nueva creación, es pasar de muerte a vida. Es un nuevo principio espiritual procedente de lo alto, celestial. Es tener una nueva naturaleza, es construir nuevos hábitos de vida, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos juicios, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas. Es tener un nuevo carácter como persona. Por lo tanto, el nuevo nacimiento debe de ser una evidencia externa en toda persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido del Espíritu de Dios debe de alguna forma o de otra reflejar las características de un hijo de Dios. ¿No acaso a veces nos cuesta trabajo ver la evidencia? El nuevo nacimiento, si es que hemos entendido el Evangelio, viene a cambiar radicalmente todo lo interno de nuestro corazón. Y aunque a veces, en la mayoría de los casos, no ocurre de forma absoluta, pero ocurre de forma gradual, de forma paulatina, poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, la persona comienza a manifestar frutos del Espíritu Santo. Comienza a manifestar evidencia, donde ahora la persona cambia las cosas negativas por cosas positivas. Comienza a abandonar las cosas terrenales y comienza a adoptar las cosas celestiales. ¿Alguien dijo amén? Amén. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En pantalla podemos ver el significado de lo que viene siendo nacer de lo alto. Nacer de lo alto es nacer de nuevo. Nacer de Dios, nacer de las cosas espirituales, nacer de las cosas eternas. Y este nacimiento, Cristo lo expresa de dos formas: nacer de agua y nacer del Espíritu. Cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, poco a poco estaremos caminando en una jornada espiritual donde lo que Cristo nos pide, eso es lo que nosotros haremos. Ahora, nosotros tenemos diferentes experiencias, pero el proceso es el mismo. Nacer de agua y nacer del Espíritu es el bautizo que nos identifica con la muerte al pecado, con la nueva resurrección en una nueva vida. Y ahora, nacer del Espíritu es recibir una nueva naturaleza, recibir el sello del Espíritu de Dios, es discernir y aceptar la palabra de Dios como aquella autoridad que regirá nuestra vida, nuestro proceder, nuestro caminar. En el versículo 6, sin embargo, ahora dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cada orden produce su propia clase. Cada orden produce su propia clase. Lo dice claramente, en un contraste. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Permítame expandir este concepto en 1 Corintios 15, 39 al 40.
Aquí en este pasaje nos da como un ejemplo, una visualización de el orden que produce su propia clase, su propia naturaleza. Dice, no toda la carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de los animales, otra es la carne de las aves y otra es la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Por eso el apóstol Pablo sigue expandiendo más adelante, que un día seremos revestidos de lo incorruptible en este cuerpo corruptible, que un día aún esta naturaleza carnal será revestida con una incorruptible, con una glorificada. También en este aspecto, el orden antiguo solo puede producir una vida antigua, una vida carnal. Las tinieblas solo pueden engendrar tinieblas. La ley está para los que están sin ley, y aquellos que son de luz producen luz. Dos clases distintas, dos naturalezas distintas. Todo el tiempo se nos exhorta: busquemos las cosas del Espíritu, vivamos en el Espíritu. Eso es una de las evidencias más grandes que hemos nacido del Espíritu de Dios. Ahora, el gran error en los tiempos de Jesús, el gran error es que los judíos, por heredad, eran descendientes de Abraham, por sangre, por naturaleza. Ellos asumían que por el simplemente hecho de haber sido descendientes de Abraham, automáticamente heredarían el cielo. Es como en nuestros tiempos, que hay hijos de padres cristianos que porque han nacido en familias cristianas, automáticamente creen que son cristianos. Y sin embargo, el nacer de nuevo implica que cada una de las personas en algún momento de su vida tome la decisión de adoptar y abrazar las promesas de Dios, la ley, el pacto de Dios, o rechazar. Pero nadie podrá ser un hijo de Dios solamente por nacer en una casa cristiana, o en una iglesia cristiana, o en una cultura cristiana. Cada uno de nosotros en algún momento debemos pedir a Dios que venga a nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces los privilegios del reino de Cristo vienen a través del Espíritu Santo y la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Venimos a este mundo sin fe, sin amor de Dios, sin temor a Él. No tenemos inclinación por las cosas espirituales o eternas. No nos sentimos a gusto obedecerle o servirle. No tenemos ninguna complacencia de venir a la casa de Dios. Así, de la misma forma, ningún hijo de Adán podrá heredar el reino de Dios. Todos en algún momento u otro queremos ser hijos de Cristo y no de Adán, descendientes de el Abraham espiritual y no el carnal. En el versículo 7 continúa diciendo la Escritura: no te maravilles de que te dije que les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde va ni de dónde viene, sino es todo aquel que ha nacido del Espíritu de Dios. Aquí la palabra viento, muchas las veces en el griego tiene la misma traducción de espíritu. Quizás por eso Cristo usa una analogía,
porque dice que nosotros no sabemos de dónde ni a dónde va el viento, y que así el Espíritu Santo no sabemos su procedencia, pero que sí alcanzamos a percibir los efectos de los vientos naturales, y de la misma forma también veremos los efectos espirituales cuando el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Porque hemos escuchado los testimonios. Cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, ahora esa persona despierta su conciencia. Ahora esa persona comienza a entender la diferencia entre el mal y el bien. Ahora esa persona recibe un susurro cuando está a punto de cometer una equivocación, cuando está a punto de tomar una mala decisión, cuando está un debate entre hacer el bien o no hacerlo. El Espíritu de Dios es aquel que viene y produce vida, produce esperanza, comienza a enseñarnos lo que es el amor. Como el viento, el Espíritu Santo es invisible, pero al mismo tiempo es poderoso. Nosotros no podemos explicarlo, sin embargo está presente, y tan presente que nosotros somos regidos por este Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento no se puede ocultar, porque los efectos y las consecuencias positivas del Espíritu de Dios siempre llevará frutos. Gálatas 5:22 al 23. Y cada uno de nosotros deberá mostrar esta evidencia si es que verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios. En el versículo 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Comprender el nuevo nacimiento no es un cambio geográfico, no es un cambio religioso, es tampoco como una persona transportada de la tierra al cielo, sino más bien es un cambio de objetivo en nuestra caminar, en nuestra vida. Es un cambio de objetivo. Cuando estamos sin el Espíritu de Dios, servimos a la carne, o sea, vivimos para nosotros y morimos para nosotros. ¿Queremos de verdad solamente vivir para nosotros? Porque si es así, ¿cuál es la diferencia entre el reino animal y el reino humano? Comer, dormir, procrear y morir sin un sentido, sin un propósito, sin un más allá, sin una trascendencia, sin un significado más allá de nosotros mismos. Nosotros ciertamente tenemos un propósito que va más allá de nuestra existencia. Cuando nosotros comenzamos a complementar como iglesia los diferentes propósitos, los diferentes dones, cuando ahora nos unimos, nos entretejimos por el Espíritu de Dios, cosas grandes suceden. Ahora, viene una pregunta para meditar. ¿Cuáles son las señales del nuevo nacimiento? ¿Cuáles son las señales del nuevo nacimiento? Bueno, de forma sencilla se puede decir, son los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué es en realidad? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos distinguir si nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Dice en el Evangelio de Juan: el hombre nacido de Dios cree que Jesús es Cristo y no practica el pecado, hace justicia, ama a su hermano, vence al mundo, el maligno no lo toca. En el libro de Ezequiel dice que Él quita el corazón de piedra de en medio de su carne y le da un corazón blando de carne, un nuevo corazón, pone el Espíritu en él. En el libro de Hechos lo expresa como un arrepentimiento y una conversión. En el libro de Romanos habla como nosotros siendo vivos para el Espíritu y muertos al pecado. En Corintios dice que somos una nueva criatura. En el libro de Efesios es una nueva vida. En Colosenses estamos despojados del viejo hombre y de una nueva regeneración. En Tito
se denomina como el lavamiento de la regeneración. En Pedro es ser llamados de las tinieblas a una luz admirable, ser pacientes y ser participantes de la naturaleza divina de Dios. En Juan otra vez, pasar de muerte a vida. Son características de una persona que ahora está cambiando todo dentro de su ser. Claro, cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, se nos es difícil entender estas cosas. Es más, podríamos jurar y casi prometer que las cosas de la fe no se saben, no se ven. Es como decir, ¿cómo se ve tu amor por tu familia? No se ve, pero sabes que está ahí. Sabes cómo se siente. Lo estás viviendo, lo experimentas día con día. Y de la misma forma, las cosas del Espíritu no se ven, pero ciertamente arrojan evidencia. Dice la palabra que la boca hablará de la abundancia del corazón, lo que tienes adentro, de eso va a salir en la boca. De lo que tienes en el corazón, de esa misma forma, vas a actuar, vas a vivir, vas a pensar, vas a sentir. Las cosas del Espíritu te llevan a las cosas celestiales, te llevan a buscar complacer a Dios, te llevan a buscar la santidad, te llevan a la esperanza, te llevan a buscar el amor, a practicar el amor, te llevan a un nuevo destino, a un nuevo sendero, a cambiar cosas que nunca pensaste podías cambiar por ti mismo, por ti misma. Porque esa es la naturaleza del Espíritu de Dios. Es la naturaleza que te revela misterios, que te da discernimiento, la verdadera sabiduría. Y que un día que hayas vencido los obstáculos que tanto batallaste, voltearás hacia atrás y dirás, wow, ¿de dónde me ha sacado Dios? Y poco a poco, entre más entiendamos, más agradecidos y más gratitud habrá en nuestro corazón. La Escritura sigue diciendo en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo querréis si os hablo de las cosas celestiales? Podemos ahora pensar, si este maestro estaba tan ignorante en las cosas celestiales, ¿cuál sería el estado de aquellos que eran estudiantes del maestro, de aquellos que escuchaban a los maestros? Podemos pensar que por el hecho de haber leído la Escritura ya entendemos la voluntad de Dios, pero en repetidas ocasiones he mencionado, nosotros vivimos en el continente americano, lejos de donde suscitaron los acontecimientos bíblicos, en otro idioma que no es nuestro idioma, en otra cultura que no es nuestra cultura. Y ahora en nuestros tiempos queremos traer a la iglesia los espectáculos de entretenimiento, queremos traer a la iglesia el dinero, los negocios, queremos traer a la iglesia las cosas del mundo. Ahora estamos haciendo una iglesia mundana, ahora estamos haciendo de una iglesia inmoral, estamos haciendo de una iglesia santa un espectáculo de entretenimiento. Porque estamos pensando en cosas terrenales. Y aún así, llenamos nuestra boca diciendo, entiendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se entiende con el intelecto, no se interpreta a través de la cultura actual. Se entiende con el Espíritu de Dios.
Se ora por discernimiento y sabiduría de lo alto, no de lo bajo. En esta palabra, Nicodemo tenía ignorancia porque había estado por muchos años enseñando una religión sin entender el corazón del propósito de esta palabra. Pudo haber sido instruido en la religión, en las cuestiones doctrinales, pero verdaderamente no había nacido de nuevo. Y no miremos a Nicodemo como el malo de la historia, porque si está escrita esta historia, puede reflejar el caso de algunos de nosotros, que por la edad avanzada, la inteligencia, el conocimiento, la cantidad de años que estemos en una iglesia o en muchas, pero existe el peligro que todavía haya personas que no hayan nacido del Espíritu de Dios. Consideremos la situación de este maestro de la ley. Estaba en total obscuridad cuando llega a preguntar esta pregunta a Cristo. Él era sincero, pero sinceramente estaba equivocado. No conocía la experiencia personal de haber nacido de nuevo. Por lo tanto, no lo entendía y solo entendía las cosas terrenales. Este era Nicodemo. Y con todo y eso, que aparentemente tiene una connotación negativa, él se humilló, él se acercó al maestro, al verdadero maestro. Y más adelante fue Nicodemo quien en medio del concilio levanta la mano y defiende a los apóstoles, porque dice: ¿han de condenar a estos hombres sin primero escucharlos? Nicodemo se estaba citando algo del Antiguo Testamento. Entonces ya ahora aparece como alguien que habla justicia. Y más adelante, también cuando ahora Cristo muere, él y José de Arimatea son los que honran el cuerpo de Cristo, son los que le dan una sepultura de acuerdo a lo que la profecía había dicho de Cristo. Por eso, y más adelante todavía, la Biblia honra a Nicodemo como alguien que en el proceso de estar meditando estas cosas cambió, entendió las pocas excepciones entre los muchos religiosos, que la palabra de Dios tuvo efecto en su corazón. Personalmente, lo que he observado, las características de una persona que mencioné de Nicodemo, por edad, por inteligencia, por conocimiento o por cantidad de años, o sea, señoría en una iglesia, en una religión, es extremadamente difícil de cambiar los pensamientos ya arraigados en un corazón que dice: ya lo sé, ya lo entiendo. Es extremadamente difícil, es virtualmente imposible. Pero la palabra de Dios me está diciendo que nada es imposible para aquellos que son humildes de corazón. Amén. El nuevo nacimiento no es un desarrollo gradual del cual como un germen se establece en la vida espiritual, sino más bien es una decisión espontánea. No puede desarrollarse de la naturaleza carnal, no puede desarrollarse de lo terrenal, sino nace en una voluntad que es entregada al creador de esa vida. No es un reino en el que todos descienden de Abraham, no es un reino donde todos tenemos acceso, porque para tener acceso a este reino celestial, la condición indispensable es aceptar la gracia, el don de Dios. Y esto es una decisión personal de cada uno de nosotros. En el versículo siguiente, 13, dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre.
y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. La expresión descender del cielo es peculiar en el Evangelio de Juan y claramente indica de aquel que descendió de lo alto, de aquel que, como dice al principio en el primer capítulo, aquel Logos que se hizo carne. O sea, estoy hablando del Cristo encarnado. Por eso Él conoce las cosas de lo alto, pero también las cosas del mundo. Dios reveló a Moisés una salvación también que se utiliza aquí como un paralelismo. Aquella serpiente construida de bronce en lo alto de una estaca, cuando los israelitas rebeldes se rebelaran, y ahora Moisés les da la instrucción que toda persona que mirara aquella serpiente sería salva cuando una serpiente los mordiera con una mordedura de muerte, y que ahora Cristo está comparando ese hecho que también Él tendría que ser levantado, hablando de una crucifixión, hablando de una muerte, y todo aquel que crea en el acto de esta crucifixión será salvado de la picadura mortal del pecado. Es una comparación que Él usa, que Nicodemo perfectamente entendía. La única manera de entrar a la familia de Dios, por lo tanto, es este nacimiento. Ahora, ¿cómo nace de arriba una persona? ¿Cómo es salvada de pertenecer eternamente a este reino? Y es que la muerte de Cristo, fíjense bien, la muerte de Cristo es la vida del cristiano. La muerte de Cristo es la vida del cristiano. La cruz de Cristo es la acreditación del cristiano. La muerte en el sepulcro es la exhortación de los santos de Dios. Mientras que ahora Cristo fue humillado en el Calvario, ahora los santos de Dios son exaltados para gloria, son acercados al lugar santísimo. Eso es el propósito de Cristo yendo a la cruz. Este acto va y cubre el pecado, por grande que sea, por numeroso que sea. En el versículo 16 sigue diciendo la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este versículo de Juan 3:16 es el versículo que se considera el más popular, el más famoso. Se ha traducido a más de 1900 idiomas alrededor del mundo. Pero los eruditos también consideran que es el versículo más poderoso. Porque de tal manera amó Dios a todas las etnias, a todas las razas, a todas las culturas, a todos los países, a todas las naciones. De tal forma que no hay excepción de persona. El don de la salvación es ofrecido a todos sobre la faz de la tierra. Mas no todos están aceptando este don. No todos toman ventaja del regalo eterno de Dios. No todos tomarán el curso de la vida eterna, sino que un día, como dice el versículo 17, algunos serán condenados a causa de que nunca tomaron este don. Aquí también tenemos que nuevamente la gracia de Dios tiene un alcance universal que trasciende los tiempos, las generaciones, los lugares, sobre los rincones de la faz de la tierra, porque es para todos esta gracia de Dios, como lo expresa en otras partes de la Escritura. El sol sale para los justos y los injustos, la lluvia cae
sobre todos los que lo merecen y aún sobre los que no lo merecen. Esa es la gracia de Dios. Este también es el amor que impulsa el interés, sin una condición, sin un interés, sin una agenda particular, porque no se calcula el precio de este sacrificio que Cristo hizo por nosotros. En el versículo 18 dice: y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gran mayoría de las personas no estamos disfrutando de este amor de Dios. La gran mayoría de las personas no conocemos este amor, no lo entendemos. Todas las personas a diario usamos esta palabra, pero no la entendemos, no la vivimos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay violencia en este mundo, porque hay divorcios en este mundo, en esta cultura, en esta sociedad, en esta iglesia, porque hay guerras, discriminación, luchas en el hogar, amargura en los corazones, odio, rencor. Por eso es que digo, el amor ágape de Dios es algo incondicional, algo que lo da todo, algo sacrificial, algo sufriente. El amor de Dios marcha también paralelamente con la justicia y el juicio divino de Dios. En la carta primera de Juan habla de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Y si nosotros conocemos a Dios, debemos conocer este amor. Pero con todo y eso, Dios también juzgará a aquellos que no le han conocido. Y el juicio existe, el juicio se está ejecutando continuamente. ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay días malos para las personas? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay maldiciones? ¿Por qué hay tragedias? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué hay lo malo que está pasando en este mundo? ¿Por qué hay personas que prematuramente el regalo más sagrado, que es su vida, les es arrebatada? Porque hay un juicio constante de Dios. Dios ciertamente es amor, pero también Dios es justicia. Y aquellos que continuamente rebasan los parámetros de la misericordia una y otra vez deliberadamente, ciertamente el juicio divino caerá sobre aquellas personas. La gente se pregunta por qué es necesario el juicio. Porque Dios es amor, porque también Dios debe de castigar al pecado, porque Dios condena a los incrédulos a su debido tiempo. Después de incontables oportunidades, después de incontables veces de misericordia, un día llegará esa misericordia al fin y el juicio caerá con la ira de Dios sobre los incrédulos y rebeldes. ¿Qué es en realidad lo que nos condena? La incredulidad, el no aceptar la Biblia como la palabra de Dios, equivale a rechazar el testimonio que allí encontramos sobre Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no sea condenado, mas tenga vida eterna. Terminando, dice: porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Una persona que ha nacido de nueva es una persona que busca las cosas espirituales, busca la verdad, busca la vida,
busca la justicia, busca el amor, busca compartir un rayo de esperanza en un mundo que se desborona continuamente. Ha entendido el propósito de servir, ha entendido que aún tal persona que ha nacido de nuevo es bendición para su casa, es bendición para su matrimonio, es una bendición viva, es alguien que está manifestando un rayo de luz en medio de las tinieblas. Los hijos de Dios son hijos del Espíritu de Dios, tienen similitudes a la bondad de Dios, a la gracia de Dios, al amor